Hoy vamos a hacer una ruta y vamos a partir desde el Campillo Viejo. Desde ahí vamos a ir rodeando todas las escombreras que vamos viendo allí al fondo de las minas de Riotinto. Y justamente detrás tenemos en esa zona más roja con los 32 pisos de la Corta Atalaya. Vamos a ir viendo todos los afluentes del río Tintillo que salen de esa zona y que conforman este hermano menor del río Tinto, que baja contaminado por los drenajes ácidos de las minas. Al fondo del todo, allí tenemos una de las 3 balsas de las minas de Riotinto, la más grande de Huelva, que está actualmente en explotación y que albergan casi 200 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos. Bajaremos por el Tintillo. Toda esta zona es un paisaje degradado por los incendios forestales, por los drenajes de las minas, pero de una excepcional belleza. Luego subiremos por la cumbre de Cerezuela, donde está la vivienda rural del mismo nombre, y a la derecha veremos Traslasierra, para regresar de nuevo a El Campillo. Se trata de una ruta circular de unos 12 kilómetros. Salimos para hacer esta ruta de la zona conocida como el Campillo Viejo, en la parte más alta del pueblo, de la antigua aldea de donde surgió entre el siglo XIX y XX el actual pueblo, una vez que llegó aquí una masiva presencia de trabajadores para laborar en las minas cercanas de Riotinto. Tenemos ahí las escombreras al fondo, son visibles, y este fue el germen del actual pueblo. Aquí son calles desordenadas, son casas sencillas, humildes, como por ejemplo podemos ver en la zona de Traslasierra, que es una aldea de aquí del Campillo, y después surgió pues el pueblo actual en la parte más baja, era una orientación netamente inglesa, con calles rectas, con casas a ambos lados. Más abajo tenemos también lo que es la estación de ferrocarril, pero no de esta línea de Alcali, de la compañía mina de Buitrón que vamos a hacer hoy, sino que esa era un ramal de Riotinto que se había creado de trabajadores para ir hasta la mina de la zona esta de Zalamea, Traslasierra y El Campillo. La primera parte de la ruta es un acusado descenso de unos 4 kilómetros desde la parte alta del Campillo hasta el río Tintillo. Después llevamos 2 kilómetros llaneando junto al río y después otros 6 de ascenso. Al final unos 12 kilómetros y unos 240 metros de desnivel, que es bastante en este tramo tan pequeño. Al principio encontramos el camino señalizado con una serie de señales pintadas en la roca amarillas. Observamos también el devastador incendio que hubo en esta zona hace unos años. Observamos sobre todo en los pinos que todavía aparecen por aquí quemados y que no han retirado. Y la zona por la que vamos al principio es bastante rocosa y lo que ha quedado por aquí es sobre todo un jaral. Este primer tramo de la ruta lo vamos haciendo en paralelo a un afluente del río Tintillo. A los 2 kilómetros ya nos lo encontramos. Además vemos otro afluente ahí arriba que baja de la zona de las escombreras de las minas de Riotinto, de la Corta Atalaya, que ahí es donde confluyen varios arroyos que después van hasta el río Tintillo. En realidad este es el drenaje de las escombreras de las minas. Ya observamos por aquí, por ejemplo, cómo el agua baja con ese tono rojizo después de estas fuertes lluvias que se produjeron en el día de ayer.
A los 3 kilómetros conectamos con esta laguna, la laguna del Mendes. Ya por aquí parece que el fuego de 2016 no hizo tantos estragos y vemos una zona con más pinares. Allí al fondo del todo tenemos la población del Campillo. A los 3 kilómetros y medio alcanzamos el río Tintillo, formado casi exclusivamente por los lixiviados ácidos de las minas, de las escombreras, que las tenemos justamente ahí arriba. Este río también es conocido popularmente como el río Agrio o hermano menor del Tinto. El río pues está formado por aguas de lluvia, infiltraciones en las balsas, en las acumulaciones de residuos mineros, que son porosos con los sulfuros, que son especialmente pirita, que aún quedan en su interior. Así el nacimiento del río está originado por la confluencia de varios drenajes de escombreras. Estas surgencias presentan altas concentraciones de hierro ferroso que se oxidan por la acción de unas bacterias extremófilas que son las únicas que viven en este tipo de ambientes y es la que le confieren ese color rojo intenso al río. Una vez que alcanzamos el Tintillo ya observamos, por ejemplo, un túnel, ahí en ese punto donde hemos conectado, estamos a 3 kilómetros y pico, y ya observamos infraestructuras ferroviarias. Y esta línea fue una línea que se construyó, una variante, un ramal, que iba desde el Tintillo hacia la que conectaba con la línea de la mina Concepción y la Poderosa. Vamos pegados en este tramo junto al río y observamos también que el balasto que se utilizó fueron los escoriales de las propias minas. También observamos, todavía se conservan algunas maderas de las traviesas del tren. Para entender, para contextualizar un poco la línea ferroviaria que salía de ahí del Tintillo, pues hay que tener en cuenta que la mina Castillo de Vitrón se adquiere por los ingleses y para sacar el mineral se construye un ferrocarril. Después, lo que pasa es que esa compañía inglesa adquiere también la mina Concepción y entonces crea un nuevo ramal que va desde la estación de Empalme, que lo tienes ahí en la Nacional 435, donde está el cruce hacia la aldea del Buitrón, crea un nuevo ramal hasta mina Concepción. Después adquiere también la Poderosa y entonces en 1874 pues crea otro ramal que va hacia esa mina y después se crea también este otro de la zona del Tintillo. En medio de toda esta degradación del paisaje, donde había antiguas dehesas, pues se han repoblado, por ejemplo, de pinos para mayor aprovechamiento forestal, pues vemos un pequeño oasis, por ejemplo, en esa vega que tenemos ahí debajo del río Tintillo, donde hay huertas y restos de encinas de la antigua flora que existía por toda esta zona. En contra de lo que se piensa, la degradación del río Tinto y del río Odiel, que observamos ahora, que se dice que formaba parte desde la antigüedad, ¿no? De estas explotaciones de la faja pirítica datan de hace 5.000 años. Sin embargo, la contaminación masiva del río se produjo en el siglo XIX y XX cuando vinieron los ingleses y se explotó de forma intensiva los yacimientos mineros. Este tramo de la ruta, a partir del huerto, es un auténtico mirador sobre el río, que lo tenemos unos 50 metros más abajo. A los 6 kilómetros del sendero, y cuando llevamos 3 pegados a la orilla del río, abandonamos definitivamente este curso fluvial. Lo hemos pasado en una ocasión y volvemos a vadearlo en otra por unos rápidos. Incluso aquí había una antigua pasada, pero parece que se la han llevado las riadas. No me quiero ni imaginar lo que sería este precioso paraje con su antigua dehesa, antes de que existiera este pinar de repoblación, o incluso antes de ese fuego que devastara esta zona en 2016. Si observamos esa mancha roja que vemos allí al fondo, son helechos que proliferan por toda esta zona de Umbría.
regresamos a este campillo viejo por la zona del tanatorio y ponemos punto y final a la ruta. Hay dos sendas bien diferenciadas. El camino de ida, excepcional para los senderistas, por veredas estrechas de arrieros, por caminos de jabalíes, después junto al río Tintillo, y después lo que es el regreso por carriles por la cumbre de Cerezuela. Si bien son caminos naturales, Seizahorra. Con esto ponemos punto y final a la ruta. Nos vemos ya en el siguiente sendero.